le bendiga nuevamente. Estamos en la casa del Señor compartiendo con usted cada día la palabra de parte del Señor. Hoy un tema muy interesante y muy bonito, donde Dios a través de sus promesas nos dice a cada uno de nosotros, a los siervos, que trae una retribución. Hoy vamos a ver en el libro del profeta Isaías cómo Dios declara su palabra. Esa palabra que usted hoy en día está necesitando. Así que yo le voy a invitar que me acompañe a poder hacer una palabra de oración. Ahí usted en sus hogares, en la comodidad de su casa, acompáñeme a orar. Así que vamos a presentar el día de hoy este tema, retribución. El Señor viene con esa recompensa, con esa retribución, porque el Señor sabe dar cosas buenas porque Él es Padre bueno. Vamos a orar. Padre, en esta noche nos acercamos, oh Dios, confiadamente, sabiendo que cuando nosotros oramos, oh Dios, tu oído está inclinado, está presto a escuchar cada clamor, cada súplica, Señor. Y sabemos que tú eres galardonador de los que a ti te buscan, oh Dios. Tú traes retribución a aquellos que te han honrado, aquellos que hemos creído a tu palabra, aquellos que hemos creído a tu fidelidad. Tú traes esa retribución, Señor, porque tú no eres un Dios injusto. Tú pagas con bien, Señor, todo el servicio que hemos presentado en esta casa. Presentamos cada vida de los oyentes, aquellos que están a través de esta transmisión. Padre, que seas tú también a ellos manifestándote y trayendo esa retribución que solamente tú la puedes dar. Gracias te damos, añade bendición a su palabra, amén. El tema de esta noche es retribución y lo vamos a desarrollar este tema en el libro del profeta Isaías. Mire la filmina que yo les traigo en este día, retribución. Cada oración va a tener una retribución. Cada oración, cada súplica, cada ruego va a traer una recompensa, una retribución de parte de nuestro Dios. Porque Dios no se queda con nada. Dios sabe dar a aquellos que a solas hemos pedido algo. Él conoce cada oración, Él conoce cada corazón y conoce aún hasta los pensamientos. El tema de hoy es retribución. El Señor va a venir en su retorno a traer esa retribución, ese galardón, ese premio. Leemos ahí en el libro del profeta Isaías. Me ayudan ahí con la filmina, por favor. Vamos a ver ahí en el capítulo 35, versículo 4. Ahí nos vamos a enfocar en esta noche. Este es el versículo que yo traje, un versículo principal de donde vamos a desarrollar totalmente el tema de hoy, retribución. Decídalos de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, con premio, con recompensa. Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de usted, de su familia, de sus hijos. Él vendrá, lo dice en el libro de Isaías. Y si la palabra de Dios quedó escrita ahí, yo la creo, porque Dios no miente. Su palabra es verdad. Y cada vez que leemos las promesas de parte del Señor, que cuando Él va a dar esa retribución, ¿a quiénes? Aquellos que están con el corazón opacado. Aquellos, como lo dice el profeta, aquellos que tienen su corazón sin ánimo. A esos el Señor trae esa retribución. Aquellos que están desanimados, aquellos que está su corazón abatido. A eso el Señor trae hoy, si usted lo cree, trae una retribución. Decid, esforzaos, aliente su corazón, mire, porque ciertamente que Dios va a traer esa retribución. Un corazón opacado, cuando la Biblia dice ahí en el libro del profeta Isaías, cuando la Biblia menciona un corazón opacado,
opacado. Decile a los de corazón opacado, a ellos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a un corazón abatido, un corazón desanimado, un corazón acobardado, un corazón que tiene poco ánimo, que ya está por desfallecer. A esos le viene hoy la palabra del Señor como un aliento de vida. La vida está llena de muchas pruebas. No ha sido fácil a veces la vida del cristiano. ¿Quién dijo que era fácil? Fácil se vuelve cuando creemos en las promesas y cuando le creemos únicamente a Dios. Pero cuando entra el desánimo, cuando entra la duda, cuando entra la incredulidad a un corazón, entonces ese corazón se volvió un corazón opacado, abatido, acobardado. La vida te puede presentar porque día a día la vida está llena de obstáculos, llena de problemas, llena de pruebas y de decisiones difíciles donde nos toca tomar decisiones y a veces no sabemos. Entonces ahí es cuando el corazón se turba, es cuando el corazón está opacado. En esas situaciones difíciles que debemos de tomar nosotros, puede ser difícil el saber qué vamos a hacer, el qué vamos a decir, el cómo vamos a actuar. En ese momento de la prueba es cuando nosotros no sabemos qué hacer y qué decisión tomar ahí. Sin embargo, Dios nos dice a través de su palabra, decirle a los de corazón opacado, decirles a ellos, esforzaos, aliéntese su corazón, porque yo, dice el Señor, traeré retribución, traeré pago, traeré galardón, traeré recompensa, traeré premio a cada uno de su esfuerzo que hemos hecho. Sin embargo, Dios nos dice a través de la palabra, usted puede leer ahí en la palabra y ahí está la respuesta que usted está necesitando. Sin embargo, ahí dentro de esa palabra Dios nos da la solución y nos dice qué debemos de hacer y qué decisiones debemos de tener. A cada problema le llega una solución. Amén. La oración nos permite depositar nuestras cargas en el Señor y podemos experimentar la bondad de Dios y podemos experimentar el poder de Dios a través de la oración cuando oramos de rodillas. Y ahí es donde yo me voy a enfocar en este día. La oración de rodillas entonces trae una retribución. Cuando a solas estamos tal vez en alguna prueba, en algún proceso, pero cuando ya tocamos fondo, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted siente desfallecer, cuando usted siente que está tocando fondo, que se está hundiendo en el lodo cenagoso de la desesperación, ahí usted dobla sus rodillas porque no hay nadie más quien lo pueda auxiliar. Ahí usted viene y dobla su rodilla y usted hace una oración distinta a las demás. Ahí es cuando usted se arrodilla y ahí vamos a ver 7 puntos que le traigo yo. La oración de rodillas. Podemos experimentar cuando nos arrodillamos, podemos experimentar el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Cuando doblamos nosotros nuestras rodillas, estamos dispuestos a buscar y acercarnos a buscar el rostro del Señor. Pero hay oraciones de diferente forma. Usted puede orar acostado, usted puede orar sentado, usted puede orar en la calle, usted puede orar en la iglesia, usted puede orar en distintos lugares y de distintas formas. Sin embargo, en esta noche vamos a desarrollar el tema retribución cuando oramos de rodillas. Cuando estamos dispuestos a buscar el rostro del Señor y nos arrodillamos delante de Dios, entonces Dios va a retribuir ahí
en medio de ese dolor, Dios va a retribuir con alegría, con gozo, con nuevas esperanzas, con nuevos ánimos. Dios va a poner gozo y alegría. Vamos al punto número 1. Para ir avanzando con este tema, retribución, como estamos refiriéndonos a la oración de rodillas, vamos a ir al punto número 1. Rodillas debilitadas. Vemos ahí que en medio de la prueba no es fácil, hermano, porque nadie es motivo de gozo, ¿verdad? Hasta después, cuando ya Dios da la solución, entonces esa prueba produce gozo. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la retribución de aquel sufrimiento, de aquel dolor, de aquella calamidad, de aquello difícil, ya Dios retribuyó con gozo y con alegría. En el punto número 1, rodillas debilitadas. Siempre ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 3. Acompáñenme a leer ahí en esta versión. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles o las rodillas debilitadas. ¿Cómo vamos a fortalecer? Primero vamos a fortalecer las manos cansadas. Recordamos que cuando estaba Moisés en el monte, dice que sus manos desfallecían, que ya no podía alzar sus manos en lo alto. Y cada vez que Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Israel iba perdiendo la batalla. Pero cuando Moisés volvía a alzar sus manos, el pueblo de Dios, pueblo de Israel, prevalecía contra los enemigos de Israel. Sin embargo, vemos ahí que también nuestras manos, por las preocupaciones, por las pruebas, por el dolor, por el sufrimiento, sentimos muchas veces que nuestras manos decaen, que están cansadas. Pero ahí es donde Dios le dice, decirle a los que están con manos cansadas, a los que están con rodillas debilitadas, a ellos decirle que yo, dice el Señor, traigo retribución para cada una de sus lágrimas, para cada una de sus angustias, de sus preocupaciones. Y mire cómo cuando oramos de rodillas, entonces nos volvemos más altos. ¿Cómo así? ¿Cómo en lo espiritual? Porque solo el espiritual puede llegar a entender las cosas del espíritu, pero un carnal no. Entonces, cuando nosotros estamos de rodillas es cuando más grandes estamos, es cuando más altos estamos. Usted puede ver que ahí cuando estamos de rodillas es cuando más altos y más fuertes nos volvemos. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se manifiesta en su poder. Inténtalo en tu casa y verás. Yo le vengo a decir hoy, inténtelo. Usted ore a solas. Y usted acuérdese de esta palabra. Pastora dijo que nos arrodillemos cuando oremos. Y ya va a ver que cuando tú te arrodillas, eres más grande y eres más fuerte espiritualmente. Inténtalo. Yo le dejo ese reto para que usted lo intente. Su presencia ahí de rodillas cuando estamos, su presencia nos llena de gozo, nos llena de esperanza, nos llena de paz y nos llena de reposo. Cuando estamos arrodillados sentimos la presencia del Señor alrededor de nuestra vida y sentimos que detrás de nosotros hay un gigante, pero es Jehová de los ejércitos el que está mirando a su hijo, a su hija. Mi hija está pasando una situación difícil y ese poderoso gigante guerrero se levanta a favor nuestro y pelea las batallas. Cuando estamos de rodillas es cuando somos más altos y somos más fuertes. Amén. Él te dará fortaleza en medio de tu debilidad. Recuerda esta palabra que se te está enseñando hoy, que en medio de tu debilidad es cuando el poder de Dios se perfecciona en tu vida. Vas a necesitar esa fortaleza cuando estás de rodillas y cuando te levantes nuevamente,
vas a ser diferente porque vas a estar fortalecido para enfrentar cualquier situación que se te presente en tu vida. Vamos al punto número 2. Vamos a ver rodillas, ahí en el punto número 2. ¿Me ayudan ahí, mis hermanos, por favor? Rodillas que flaquean. Ya miramos en el punto número 1 las rodillas débiles, debilitadas. En el punto número 2, las rodillas que flaquean. ¿Cómo así? Y usted se imaginó ahorita unas rodillas todas flaquitas, flaquitas. Pero es una rodillas ahí como lo habla en el profeta Ezequiel. Ya ahí nos lo dice el profeta Isaías, sino que lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 21, versículo 7. Acompáñenme a leer la escritura ahí. Usted tiene su Biblia ahí en su casa o busque en su celular la Biblia y busque este versículo de Ezequiel, capítulo 21, versículo 7. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Hay personas ¿y de qué te quejas? ¿Y de qué tanto vas a la iglesia? ¿Y qué tanto oras? Cuando te pregunten y te digan, y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tanto? ¿Por qué gimes tú? Por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca tu corazón. Y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, dice ahí, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene, mire la importancia de leer bien la palabra del Señor, porque aquí hay un acontecimiento en la vida del profeta Ezequiel que le dice, ¿y de qué gimes tú? Pero se debilitarán tus manos, se angustiará tu espíritu y toda rodilla será débil como el agua. Pero he aquí viene y se hará, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pero ¿de qué te afecta? ¿De qué te asusta? ¿De qué te preocupa? Dice el Señor. Si yo seré el que traigo retribución para esas rodillas que flaquean. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor si Dios está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con usted y con su familia, ¿por qué? ¿Por qué te debilitan tus manos? Y si en medio de esa prueba, en medio de ese proceso, sientes desfallecer y se debilitan porque como seres humanos, nuestra naturaleza humana se debilita, pero cree en la palabra del Señor y verás cómo Dios te va a sostener y va a alzar tus manos y van a cobrar nuevamente esa fuerza. Cuando un boxeador cae en el ring, es señal de que fue vencido. Mire qué interesante esto. Como estamos hablando aquí de las rodillas que flaquean, ¿cuántos hemos visto alguna vez en película? Porque nunca hemos ido a una presentación o a una exhibición de boxeo. Pero cuando un boxeador cae de rodillas en el ring, la derrota está cerca para ese boxeador. Pero, oiga bien, para que podamos entender o poderme dar yo a entender, pero cuando un hijo de Dios cae de rodillas delante de la presencia de Dios, no verá su derrota, sino que verá pronto, muy pronto, su victoria. Mire qué interesante de los dos extremos. El boxeador cuando cae de rodillas en el ring es porque su derrota está cerca. Pero cuando un hijo de Dios cae delante de Dios, cae de rodillas delante de Él, es que su victoria está muy cerca. Y eso esperamos en Dios, que nos arrodillamos, porque cuando nos arrodillamos somos más grandes y más fuertes espiritualmente. Su victoria está muy cerca. Tu fe y tus rodillas es lo que necesitas para poder ver manifestado el poder de Dios en tu vida a través de la oración. ¿Qué necesitas? Arrodillarte. ¿Qué necesitas? Fe. ¿Qué necesitas? Creerle a Dios.
y Dios te dará la victoria si usted lo cree. Vas a poder ver el poder de Dios y el favor de Dios. En el punto número 3, me acompañan mis hermanos con la presentación. Vamos a ver la tercera rodillas, porque Dios viene a traer retribución cuando oramos de rodillas. Rodillas inseguras. Cuando desarrollaba este punto número 3, muy interesante me pareció a mí. Y así como fue interesante para mí, quiero trasladarle a usted también lo que usted pueda ver debajo de la letra de todo ese capítulo del libro de Job. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 4. 4 me habla en la numerología de Dios de equilibrio. Ahí podemos ver un equilibrio espiritual en la vida de Job, que al principio fue un desbalance. Usted puede ver todo en los versículos anteriores, el proceso que le tocó, proceso difícil y la prueba difícil que le tocó vivir a Job. Pero en ese momento de la prueba hubo un desequilibrio, hubo un desbalance en su vida. Sin embargo, vamos a ver ahí que sus rodillas estaban inseguras, porque por un lado le creía a Dios, creía que Dios lo iba a rescatar, pero también se abrumó en la vida de Job la incertidumbre, el temor. Y entonces vemos que como que se desequilibró Job en ese momento de la prueba. Pero ya Dios tenía el control de lo que iba a suceder, del postrer estado de Job, que iba a ser mucho mejor que su principio. Pero cuando se está en la prueba, usted dice, pero ¿y cuándo voy a ver la salida a esta prueba? Pero ¿cuándo voy a salir de esta angustia? ¿Cuándo voy a salir de este temor que me está agobiando, de esta incertidumbre que me está afectando? Cuando vemos ahí qué es lo que le sucedió a Job en este capítulo 4 de equilibrio, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas de cuando decaían. Aquí como decía mi abuela en esos dichos, ¿verdad? Tal vez usted lo ha escuchado más de alguna vez. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Entonces, cuando Job le tocó vivir el proceso, el estar en el ojo, como dicen, en el ojo del huracán, como dicen, en el ojo de la prueba, ahí sus rodillas se decaían, sus rodillas fueron insegura. Entonces le dice Elifaz, mire qué amigo tenía Job. A veces nos toca tener amigos de ese calibre, hermanos, o amigas de ese calibre que nos tienen que dar una sacudida para que volvamos en sí. A veces Dios envía un amigo o una amiga para que nos sacuda, como dice, y que nos volvamos a volver a poner en nuestro estado de cómo estábamos al principio, de cuando le creíamos a Dios. Le dice el amigo de Job, uno de sus amigos, Elifaz, ¿y no eras tú, Job? ¿Cómo es que ahora estás todo amedrentado? ¿Cómo es que ahora tus rodillas están inseguras? ¿Cómo es que tus rodillas están decaídas? ¿Y no eras tú, Job, al que tropezaba enderezabas con tus palabras? ¿No eras tú, Job, que cuando el que venía a ti el desanimado, tú lo animabas? ¿No era Job aquel que venía y tú le dabas? ¿No era Job aquel que llegaba a ti con sus rodillas decaídas? ¿No eras tú el que le fortalecía sus rodillas? ¿Y ahora qué te pasa a ti, Job? Yo me imagino que ese amigo de Job lo tuvo que reprender, lo tuvo que sacudir. Acuérdate, Job, ¿no eras tú el que consolabas? ¿No eras tú el que dabas un consejo? Y ahora tú necesitas un consejo. Ahora tú necesitas una palabra de ánimo. Ahora tú necesitas al corazón
de poco ánimo que te fortalezcan. Ahora necesitas tú, Job, que te fortalezcan y que te consuelen. Mire, ese amigo, en medio de la prueba, Dios enviará amigos. Mire esa clase de amigos que te dicen las verdades en tu cara. Pero un amigo es aquel que te va a acercar a Dios. Un amigo es aquel que te ama. Un amigo es el que te va a decir las palabras de verdad y te va a herir. Pero las heridas de ese amigo también él va a poner bálsamo de sanidad. Porque hay palabras de los amigos, pero amigos que son de verdad. No fingidos. Porque también hay falsos amigos, aquellos que son fingidos, que se acercan a ti cuando tú más destruido te sientes, cuando tú más abatido te sientes, cuando estás en medio de la prueba y hay gente que se acerca pasándose a ser como que es tu amigo y no es tu amigo, te está fingiendo. ¿Por qué? Porque un amigo, un buen amigo es aquel que va a ser que te acerque más cada día a Dios, no que te aleje. Si un amigo tuyo que dice ser tu amigo, pero va con un mal consejo y te dice, no, ¿y para qué vas a la iglesia si ahí ni te paran bola? ¿Y para qué vas a la iglesia si ahí te menosprecian? ¿Y qué estás yendo a la iglesia si ahí te ignoran? Ese no es tu amigo, ese es un falso amigo. Ese es alguien que está fingiendo una amistad. ¿Sabe que hay gente que se acerca a usted ¿y qué le pasó, hermano? Y usted abre su corazón y usted se ministra con ese falso amigo y usted le desnuda su corazón, su alma y usted le dice que mire, que me pasó esto, esto y esto. Y al día siguiente, esa información que te sacaron a ti ya se la llevan a otra persona. ¿Por qué? Porque se acercaron fingiendo amistad. Pero el amigo que tenía Job al final lo sacude y le dice, levántate. ¿Por qué estás en esa situación si tú eres el que fortalecía a los demás? Ahora levántate. Levántate, sacúdete el polvo de esa prueba de tu ceniza y levántate y vuelve a ser el Job que eras antes. Vuelve a ser el siervo que era antes. Vuelve a ser el hijo de Dios que era antes. No el acobardado, no el de poco ánimo, no el de corazón abatido. Vuélvete a levantar. Dios te dice, levántate. Podemos ver en este capítulo del libro de Job, usted puede leerlo todo el proceso y la aflicción que le tocó a Job. Su amigo Elifaz le da una palabra a Job y le dice en el versículo 2, creo que no se lo di, pero yo lo voy a leer aquí, se lo quiero compartir. Le dijo en el versículo 2, si probáramos hablarte, Job le dice, se le acercó, lo fue a visitar a la casa a Job, el amigo Elifaz, uno de sus amigos, y le dice, Job, si yo te diera una palabra de parte de Dios, ¿te molestaría? Porque cuando se le dice la verdad a una persona, hermano, duele la verdad y sientes que te hiere, pero son mejores las heridas de un amigo que los besos falsos de un amigo hipócrita. Son mejores las heridas de un amigo que te puede causar a el beso fingido de uno que dice ser tu amigo y no es tu amigo. Es mejor así. Miremos, le dice, si probáremos hablarte, Job, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras que yo traigo en este día de parte de Dios? He aquí, Job, que tú enseñabas y fortalecías las manos débiles. Y al que tropezaba enderezabas con tus palabras de aliento. Y esforzabas a aquellos que venían a ti con las rodillas que decaían. Versículo 5. Mas ahora, Job, mire lo que le dice este amigo, le dijo la verdad. Hay verdades que duelen, pero son necesarias que te las digan. Porque si no, no vas a enderezar tu vida.
Si una palabra, un amigo te da una palabra es porque quiere tu bien. Si los pastores te damos una palabra, aunque duela la verdad y sientes herido tu alma, tu corazón, es porque te amamos, es porque te corregimos, porque te queremos el bien, porque te amamos. Y le sigue diciendo Elifaz, uno de los amigos de Job, en el capítulo 5. Mas ahora, Job, que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Cuando el mal llegó a ti, te turbas. Versículo 6, y sigue echándole limón. Elifaz, uno de los amigos, a Job, le sigue echando limón a la herida de Job. Sabes que hay gente que lo que te le echa, mire, es que no todos son tus amigos. Es que si usted entendiera, puede que sean tus conocidos, pero no a cualquiera se le dice amigo. Hay gente que a la herida, cuando tú estás herido, tu corazón está herido, tu alma está herida, hay gente que lo que le echa es aceite a la herida. Y eso no funciona, porque se te van a pegar las moscas, porque se te van a pegar las hormigas y te vas a infectar. Pero viene Elifaz y como que le echa limón, mertiolato, alcohol a las heridas, y cada versículo era más fuerte con la verdad. Y cada versículo era más fuerte. Y le dice, si yo te doy una palabra de Dios, Job, ¿te molestarías? Y le dice en el versículo 6, ¿no es tu temor a Dios, Job, tu confianza? Mire, y le sigue echando limón a la herida. Job le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Hasta que esa palabra que dolió en el corazón de Job cobró vida, cobró aliento, y empezó Job a levantarse nuevamente. Porque ese es el propósito, que se te hable la verdad. No que sigas en la misma condición, en el suelo, postrado, como que no eras un hijo de Dios. La condición de que le dice Elifaz a Job, levántate, Job, de las cenizas. Porque si usted sigue leyendo los siguientes capítulos, Job estaba en una posición de no un hijo de Dios. Job estaba en la posición sentado en la ceniza del pasado, recordando el pasado, recordando lo que le había sucedido. Ya sacúdete de tus cenizas, levántate, le dice Elifaz. Job, eres un hijo de Dios, ¿acaso no has confiado en el Dios Todopoderoso? Levántate de en medio de tus cenizas. Levántate en medio de tu pasado y restaura tu futuro. Eso es lo que le está diciendo. Cuando tus rodillas estén débiles a causa de tu dolor, y cuando te sientas débil, Dios siempre enviará a tu favor un amigo. Mire, no sé si a usted le ha pasado que cuando usted está en una condición difícil, a mí me ha pasado. Cuando me he encontrado en una condición difícil y yo quedo, no hay nadie conocido aquí, nadie conozco, y qué hago en medio de esta situación, y qué hago en este momento. Sabe que Dios siempre enviará un amigo de donde tú menos lo esperes, y va a llegar con la respuesta, va a llegar con una palabra de aliento, va a llegar con una esperanza, va a llegar con una palabra de consuelo. Dios pondrá en tu camino un amigo que va a hacer que te levantes, que te sacudas de en medio de tu ceniza. Amén. Un amigo es uno que te acerca a Dios. Un buen amigo no es aquel que te induce a que te alejes de Dios. Vamos al punto número 4. Estamos viendo que Dios va a traer retribución. Job, podemos ver en el último capítulo del libro de Job, donde Job escribió su propia historia. Pero la historia de Job no fue la misma como la inició.
fue mucho mejor el terminar de la historia de Job. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dice: Job, yo voy a traer retribución a tu sufrimiento. Yo voy a traer retribución a tu dolor. Yo voy a traer retribución a cada lágrima que derramaste cuando te encontrabas en medio de la prueba. Esas lágrimas de que tú y yo derramamos, porque cuando estamos en el momento de la prueba, hermanos, lloramos. Derramamos lágrimas en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Pero Dios es tan maravilloso, poderoso, y dice que Él enjuagará tus lágrimas, que Él enjuagará nuestras lágrimas, y dice que nuestras lágrimas Él las toma y las deposita en el redoma de Él. Porque después, dice ahí la palabra del Señor, yo voy a retribuir cada lágrima de dolor que derramaste y de sufrimiento. Vamos a leer ahí el punto número 4, rodillas temblorosas. Dios es fiel, hermanos. Lo miramos ahí en el libro del profeta Daniel. Ahí miramos a Daniel en el capítulo 5, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. ¿Qué escribías? De las paredes del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Mire, ¿cómo va a haber una mano que escribía en las paredes del palacio? Ahí miramos la interpretación de lo que Daniel pudo interpretar al rey de lo que el rey estaba mirando. El rey miró en esa hora que aparecieron los dedos de una mano de un hombre y escribían en las paredes del palacio del rey, en el palacio real. El rey veía la mano que escribía. El versículo 6. Entonces el rey palideció, se puso pálido, como diríamos al buen catracho, le dio el soponcio, como diría el buen catracho, le dio la pálida. Se palideció su rostro, le dio el soponcio, se puso pálido, helado, ya me imagino yo, sudoroso, los labios pálidos, su rostro pálido, y sentía desmayar. Miramos, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Ya me imagino yo la temblazón que tenía en su rodilla. Le dio la payula, le dio el soponcio, le tembló todo, le temblaron las rodillas de ver lo que él estaba viendo. Y no solo, es que lo interesante no es que la mano escribía, lo interesante es, y lo cardíaco es que escribía esa mano. Y le dice, has sido hallado falto. ¿Cómo te voy a dar retribución? ¿Cómo te voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar un salario si no has trabajado nada? ¿Cómo te voy a retribuir un servicio si no has servido en la casa del Señor? ¿Cómo te voy a pagar retribución si no has hecho nada? Entonces le dice, has sido hallado falto, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. No das la talla, no das el peso, no das el equilibrio en lo que has hecho. Porque cuando el ser humano, el cristiano, no da el equilibrio, la Biblia dice que no hay que dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No hay que, estamos en la balanza, no hay que ponernos más del lado material y descuidar lo espiritual, pero tampoco no podemos inclinarnos más a ser tan llevado a los extremos. ¿Cómo es que se le dice esa palabra a la persona mística?
Y todo lo mira a demonios. Y todo es que le duele la cabeza. Un demonio guindado anda en la cabeza. Hay gente que es tan mística, tan al extremo. Se tropezó. Es que el hermano anda mal. No, hermano, si se tropezó porque no miró la piedra que estaba ahí. Pero no, entonces cuando no guardamos el equilibrio, sin dejar de hacer una cosa y sin dejar de hacer la otra, sino mantener. Imagínese en la familia. Si usted descuida a su familia y usted la descuida, Dios le va a pedir cuentas a usted. Porque a usted le dio una familia, su propia familia. Pero si usted está dedicado en cuidar la viña ajena y descuidó su propia viña, usted va a ser encontrado falto. Usted va a ser pesado en la balanza espiritual y va a ser encontrado falso. Entonces, ¿usted espera retribución de parte de Dios? ¿Qué retribución espera si no hemos hecho nada? ¿Qué retribución va a esperar si no ha servido en la casa del Señor, si no ha servido a tu Dios? Mire ahí lo que le dice ahí, las rodillas temblorosas y se debilitaron. Entonces le dice ahí Daniel dice ahí que el rey, de ver todo lo que le estaban escribiendo en la pared, de mirar todo lo que le decía, que has sido hallado falso y se te quitará tu reino. Entonces las rodillas del rey fueron rodillas temblorosas. Sin embargo, miramos en la escritura que Daniel se mantuvo íntegro. Daniel no dobló su rodilla ante el rey, sino solo ante su Señor, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante nuestro Dios. Dice que el rey mandó a decir que todos se arrodillaran, porque había un edicto ahí en el palacio. Pero dice que aquel que no se arrodillaba ante la estatua, dice que iba a ser aniquilado. Y Daniel dijo: no, porque yo solo adoro un solo Dios. Yo no adoro otros dioses. Yo no adoro dioses de madera. Yo no adoro dioses de yeso. Yo no adoro dioses que están muertos, porque el mío no está muerto. Mi Dios está vivo. Mi Dios es grande y poderoso. Y dice que Daniel no dobló sus rodillas ante aquella estatua. Pero sí vemos que dice la Biblia que Daniel oraba de día y de noche, oraba 3 veces al día. Entonces, a solas Daniel se arrodilló, no ante la estatua, sino ante su Dios, al Dios que él creía, no ante el Dios de Babilonia, no ante ese Dios babilónico. Vamos al punto número 5. Ahí en el punto número 5 ya vamos casi finalizando. Rodillas paganas. Mire, ahí vamos a continuar, de que como querían que Daniel se arrodillara ante un rey babilónico, pero dijo Daniel: pero mi descendencia no es de Babilonia, mi linaje no es de Babilonia, mi linaje es israelita. Mi linaje es un hijo de Dios. ¿Y por qué me voy a inclinar a otros dioses que no son el Dios que yo adoro? Yo solo me inclinaré a un Dios vivo, al Dios que adoramos. Ahí vemos también unas rodillas paganas. En Romanos capítulo 11, versículo 4, acompáñenme a leer ahí en su casa. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Ahí hay una interrogante. Ahí hay una pregunta que le están haciendo. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Mire lo que decía eso. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado 7,000 hombres que no se han doblado su rodilla ante dioses paganos. Porque cada creencia tenía su propio Dios.
pero le dice, me he tenido un remanente, me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante reyes paganos, ante dioses paganos. Entonces, ¿a quién Dios viene a dar retribución? Aquellos que no se arrodillan que sus rodillas no se postran ante situaciones de dioses paganos. Imagine que le digan a usted, mire, le vamos a dar 1,000,000 de lempiras, pero usted se tiene que pasar a este bando ahora. Usted deja de ser cristiano y ahora usted se vuelve hacia nuestro. Es un ejemplo. Que le digan, mire, si usted se vuelve a nuestra secta, imagina una secta satánica, el Señor reprenda toda obra de tiniebla, pero que le digan, usted ya no va a ser cristiano, ahora usted va a pertenecer al clan, a la secta cristiana, a la secta diabólica. Entonces usted dice, pero me dan estos beneficios, me dan los otros, y usted dice, me están dando buenas. No, esa es trampa, tentación. Pero ¿qué retribución va a recibir aquel que se postró ante dioses paganos? Ya se imagina la retribución, porque mal paga el diablo, que el Señor lo reprenda, dicen por ahí, mal paga. Pero Dios no paga con mal, Dios paga con bien, Dios retribuye con bien. Mire, ante el Baal ninguna rodilla se tiene que someter o doblarse ante Baal. Vamos al punto número 6, ya vamos terminando. El punto número 6, rodillas hincadas. En Lucas capítulo 22, versículo 41. Me ayudan ahí, por favor, con la presentación. Vemos ahí en ese punto número 6, ya vamos terminando. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, o sea, una distancia próxima, por decirlo así. Y puesto de rodilla oró, versículo 42. Oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Vemos aquí que Jesús mismo dobló sus rodillas en el monte Getsemaní, dobló sus rodillas en aquel momento de prueba, dobló sus rodillas en aquel momento de agonía, en aquel momento difícil. Dice que su sudor eran como gotas de sangre y dobló las rodillas hincadas. Jesús dobló sus rodillas, se hincó. ¿Cuántas veces hemos orado de esa forma? Una oración diferente a las demás. Que cuando ya estamos, pero que desfallece nuestro corazón, nuestro ser interior, nos hincamos, nos arrodillamos y rendimos. Ahí en esas rodillas hincadas, cuando llegamos a un extremo, que rendimos nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Vamos al punto número 7 y con este termino. Acompáñenme a leer ahí. Toda rodilla se doble. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Cuando dice, y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 10, y con esto termino. Y me van ayudando ahí después con las conclusiones. Para que en el nombre de Jesús, el cual hay poder, en el nombre de Jesús, se doble toda rodillas de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad se sujetará cuando ese momento se doble toda rodilla, porque la creación de Dios se arrodillará. Toda la creación en ese momento se arrodillará. Toda la creación de Dios de rodillas ahí. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que la creación de Dios va a reconocer el señorío y la voluntad de Dios, y se va a someter tanto los de arriba, los seres angelicales, se arrodillarán todos los seres angelicales de al cielo, se arrodillará
toda la humanidad en la tierra y se arrodillará toda potestad reconociendo la soberanía del Dios Todopoderoso. Amén. Mira el reconocimiento al cumplimiento del plan redentor de Jesucristo. Reconocimiento de toda la creación, reconociendo a un Dios soberano. ¿Me ayudan ahí, por favor, con las conclusiones? Reconocimiento de toda la creación, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores traerá retribución conforme hayan sido sus actos, conforme haya sido su vida aquí en esta tierra. Dios va a retribuir conforme usted haya hecho, sea bueno o sea malo, usted va a recibir retribución. ¿Por qué? Porque Dios vendrá, y cuando venga el Señor, toda rodilla se doblará, toda rodilla reconocerá el acto de soberanía y de victoria. La vida está llena de momentos difíciles. Mire cada uno de esos puntos que fuimos mirando. Cada uno de esos momentos, cuando nos arrodillamos, Dios trae retribución. Vamos a orar en esta noche para que sea Dios trayendo esa retribución, pero que ese pago de parte de Dios sea bueno, hermanos. Que Dios mire en el libro de las memorias, que vaya a buscar ahí dónde está su nombre, dónde está lo que usted hizo en la casa del Señor, todo el esfuerzo, todo lo que usted desarrolló, todo lo que usted sirvió, todo lo que hemos servido como siervos de Dios, todo lo que hemos hecho. Que sea Dios dando retribución a cada lágrima, en medio del dolor, en medio de la prueba. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos cada vida de los oyentes, de los que están a través de esta transmisión, Señor. Que ahí donde están en sus hogares, que ellos doblen sus rodillas, que se postren ante el Rey de Reyes y Señor de Señores en una actitud de humillación, porque cuando doblamos nuestras rodillas, cuando oramos y nos acercamos a tu presencia, Señor, con corazón contrito, con lágrimas, con sufrimiento, con dolor muchas veces, Señor, pero cuando nos postramos y nos arrodillamos, sabemos que en ese momento, Señor, tú vienes a nuestro pronto auxilio, fortalece nuestras manos y vienes y fortalece nuestras rodillas debilitadas, Señor. En ti somos más que vencedores, Señor, así como cuando un hijo de Dios cae de rodillas ante la presencia de Dios, es porque su victoria está muy cerca. Así como lo hemos visto en lo secular, que cuando un boxeador cae de rodillas en el ring, es porque su derrota está cerca. Pero sin embargo, Señor, cuando los hijos de Dios nos acercamos con fe, confiadamente al trono de tu gracia, nos arrodillamos ahí, Señor, es cuando somos más grandes y más fuertes, y ahí es cuando se aproxima no la derrota, sino que está la victoria muy cerca de lograr alcanzar las respuestas que vienen de parte tuya, Señor. Que esta palabra sea de edificación para cada uno de los que están escuchando tu palabra, Señor. Que se abran los cielos en ese momento que ellos se arrodillan a orar con fe. Que los cielos se abran y pueda decir usted, pueda sentirse complacido. Este es mi hijo amado también, donde tú te complaces en hacer misericordia. Porque ahí te complaces en hacer misericordia a aquellos que te buscan, que buscamos tu rostro, Señor. Gracias te damos, bendecimos a cada uno de los que están ahí en casa. Sean bendecidos sus hogares. Muchas gracias porque abrieron la puerta primero de su corazón y abrieron la puerta de Dios para que la palabra del Señor entre en sus hogares y en sus vidas. Dios les bendiga a ustedes, a su familia.
que los haga habitar en paz. Una generación que una generación